Buenos días. Buenos días, doctor. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos Buenos días. días. Buenos 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 días, doctor. Buenos días. Valeria, Presente. Jacqueline, Presente. Caroline, Presente. Samantha, Ángel Gabriel, Presente. Denise, Presente. Michelle, Presente. Mariana, Brian, Presente. Mara, Presente. Ignacio, Presente. Álvaro, Presente. Bruno, Presente. Elizabeth, Presente. Emer, ¿De casualidad no me saltó? ¿quién eres? ¿Yo quién? Jesús cielo. Yo, Uciel. Ya lo nombré y no me contestó. Uciel, Elizabeth, Presente. Emer, ya renunció. Melanie, Presente. Naomi, Presente. Alberto, Presente. Denise, Presente. Seret, Presente. Pamela, Presente. Jimena, Presente. Tania, Presente. Evelyn, Presente. Jacqueline, Presente. Cairo, Presente. Leslie, Presente, doctor. Tania, Diego Presente. y Sam. Presente. ¿En qué se quedaron ayer? Iba a explicar sobre la inervación de la vejiga y un poco sobre el reflejo de emisión. A ver, ¿Puede habilitar la opción de compartir, por favor? ya está.
Mm, mm, mm. Bueno, bueno, buenos días compañeros. Soy Pamela Chaires y les voy a hablar un poco sobre la inervación de la vejiga y sobre el reflejo de la micción. Para empezar, el Quirós nos marca que la inervación de la vejiga está dada por el plexo hipogástrico. Pues, para retomar un poco de dónde viene o cómo se forma, en el plexo solar se forma el plexo lumboaórtico y a partir de se divide en dos ramas en la bifurcación de la ilíaca primitiva. Unas ramas van a seguir a la ilíaca externa para inervar vegetativamente al miembro inferior y otra va a seguir pues a la ilíaca interna o también llamada hipogástrica. Entonces, esta que sigue a esta arteria va a llamarse el nervio presacro de la Target y Bonnet. Se va a dividir. Oye, ¿por qué una arteria se va a llamar nervio? ¿Mande? ¿Por qué una arteria se va a llamar nervio? No. ¿Dices que esta arteria se va a llamar nervio qué? Ah, perdón, dije eso. Perdón. Se te cruzaron los cables. Perdón. Me refería a que este plexo lumboaórtico por una parte sigue a la ilíaca externa y por otra la ilíaca interna y va a formar al nervio presacro de la Target y Bonnet. Y esta a su vez se va a dividir entonces en un ramo izquierdo y uno derecho que va a formar el nervio hipogástrico. Entonces va a descender hasta la cara lateral del recto, donde se van a ramificar y van a formar pues una lámina cuadrilátera irregular, que es el llamado ganglio o plexo hipogástrico. Pues mide unos 4 centímetros y va a ser visible si la vejiga se mueve hacia arriba o adelante. Y bueno, ya que sabemos de dónde viene el plexo hipogástrico, de van a partir unos 4 o 5 ramos formando el plexo vesicoprostático. Para empezar, bueno, la primera rama no se ve. Voy. Ya. La primera rama, que es esta de aquí, que parte de aquí, va a partir del ángulo anterosuperior del ganglio, va a pasar por la cara externa del uréter y se van a astomosar entonces con una rama que pasa por la cara interna del uréter, formando un ojal, que es el que tenemos aquí. Por donde va a pasar pues el útero. Estos son los nervios uterovesicales. La segunda rama está... ay, se me fue. Oye, ¿son los ramos qué? Uterovesicales. A ver, fíjate bien. ¿No son ureterovesicales? Sí. Ureterovesicales. Sí. Ay, Pamela. Vamos a hacer un curso de lectura. Perdón. Entonces, bueno, a ver, vuélvenos a decir ese primer nervio. Ok, entonces, el primer nervio nace del ángulo anterosuperior del ganglio hipogástrico, una rama que va a pasar por la cara externa del uréter. Entonces se van a astomosar con una de la cara interna, formando un ojal, donde va a pasar pues el uréter. Después, pues estos se van a llamar nervios ureterovesicales. La segunda rama, esta pues va a abordar a la vejiga, pasando por la cara externa del uréter, cuando se hace intramural.
La tercera rama, esta sigue el camino del borde externo de la vesícula seminal y pues va a abordar a la vejiga. La cuarta rama es la más larga de todas y va a llegar entonces hasta el cuello de la vejiga, pasando por el intersticio que forma la próstata y la vejiga. Y por último, el quinto nervio va a inervar tanto la próstata como el recto, principalmente pues a la próstata. Y estos nervios van a estar envueltos por una van a estar en una poneurosis formando la celda prostática, y también van a estar entre un plexo venoso vesicoprostático. También tenemos que van a abordar nervios por la pared posterior de la vejiga. Estos también van a inervar a los conductos deferentes, a la vesícula seminal y a la cara posterior de la vejiga, como les comentaba. Estos van a terminar como filetes vasculares para los vasos y filetes motores para la capa muscular, ya sea que terminen por debajo de la mucosa o en las mismas fibras o en los nervios que están situados en el trígono, formando el plexo intraparietal y por lo tanto la inervación intrínseca de la vesícula. Bueno, esto es lo que nos marca el quirófano. ¿Qué? De La inervación intrínseca. Ah, Perdón. porque las vesículas seminales son otras. Sí. Esto nos marca el quirófano, pero pues lo que me comentó el doctor ayer es que también la vejiga entonces tiene inervación simpática y parasimpática y también somática. La inervación parasimpática, pues esta se origina de las células, de las neuronas parasimpáticas preganglionares, que van a seguir una vía sacra. ¿Por qué? Porque van a estar situados en estos ganglios en el segmento de S2 a S4. Entonces las fibras parasimpáticas van a correr a través de los nervios pélvicos, que son estos, y van a llegar entonces a los ganglios van a llegar sus fibras a los ganglios vesicales inferiores o intramurales, es decir, a los postganglionares, ¿no? Y aquí pues van a inervar entonces van a tener una función, un efecto sobre el músculo detrusor y el cuello de la vesícula, del cuello vesical y de la uretra. ¿Qué sucede en esta inervación parasimpática? Pues bueno, entonces como va a ocurrir la contracción del músculo detrusor y va a ocurrir la relajación del cuello vesical y de la uretra, va a provocar que ocurra la micción, o sea, la pipí va a salir. No, qué pipí. Perdón. ¿Qué pipí? ¿Estás en el kinder o qué cosa, Pamela? Eso. Bueno, Lo dijiste muy bien, eso facilita la micción. Bueno, sí, ¿verdad? Facilita la micción, ¿no? Por otra parte, entonces tenemos la inervación simpática. Esta va a ser originada entonces en el núcleo intermedio lateral, que está situado va a seguir una vía toracolumbar. ¿Por qué? Porque va a estar situado entre T10 y L2. Entonces estas fibras simpáticas van a atravesar por medio de los nervios esplánicos y van a llegar entonces a los ganglios vesicales van a seguir dos vías. Unos pueden llegar a los ganglios mesentéricos inferiores o a los nervios hipogástricos,
o pueden seguir a la cadena paravertebral para dirigirse entonces a la vejiga. Y pues estos, entonces, fibras simpáticas, sigan las líneas rojas. Dijimos que atraviesan por medio de los nervios esplánicos, llegan entonces se vuelven postganglionares al llegar a los ganglios mesentéricos inferiores para abordar entonces a la vejiga. Y pues su efecto va a ser al revés que la parasimpática. Esta va a contraer al esfínter uretral y va a relajar al músculo al músculo detrusor. Por lo tanto, va a inhibir la micción, o sea, va a contener ahí la pipí mientras se va llenando la vejiga. La pipí se llama orina en medicina. Sí, orina. La pipí. Entonces, ¿Eres maestra de kinder? no. Pues podría serlo. Ay, no. Todos los niños tienen que entender muy bien. Ok, adelante. Entonces, la parasimpática va a hacer la micción. La simpática va a inhibir la micción. Va a contener entonces a la orina en la vejiga. También les comentaba que va a haber una inervación somática. Esta va a ir hacia... va a estar dada por el nervio pudendo, que va a originarse en S2. Mencionaba algo del núcleo de... el núcleo de... ¿Oru? No, espere. Bueno, perdón. Entonces la vía somática va a estar dada por el nervio pudendo, que va a ejercer entonces su acción sobre el esfínter externo. Pero al igual que la inervación simpática, va a contraer entonces al esfínter uretral y va a relajar la parte vesical. También va a ayudar entonces a contener a la orina. Entonces les mencionaba que podemos decir que el sistema nervioso periférico está dado por 3 nervios, que son los pélvicos, los pudendos y los hipogástricos. Los pélvicos les había mencionado que las fibras parasimpáticas van a viajar por medio de estos para que hagan una acción sobre la vejiga de contraer al detrusor y de relajar al esfínter. Por lo tanto, los pélvicos van a estar en relación con la micción, al igual que los pudendos, que estos dijimos que se originaban en S2 y van a realizar la misma acción. Y los hipogástricos, estos dijimos Oye, Mande. Pamela, nada más recuérdanos qué nos quieres decir con S2. ¿Qué es sacro 2? Ándale, ok, sí. Sí, te menosprecié. Muy bien. Adelante, muy bien. Bueno, bueno, y los hipogástricos llevan a las fibras simpáticas y van a ayudar a la acción de contener entonces a la orina. Pero esta vejiga también tiene que dar a entender, bueno, transmitir lo que siente, ¿no? Lo que le está pasando, si tiene una distensión mayor o si tiene dolor. Entonces, estos van a ser por vías aferentes
que van a ser por medio igual del nervio pélvico, del pudendo y del hipogástrico. Supongamos que es pues es retrógrada a los que les mencionaba de los nervios periféricos. Entonces el pélvico va a dirigirse a la porción sacra, el pudendo igual que y el hipogástrico a la porción toracolumbar. Y bueno, ¿para qué nos sirve entonces saber esto? Para entender entonces el reflejo de la micción. Ya dijimos que conforme se va llenando la vejiga, los nervios hipogástricos van a bloquear que ocurra una contracción anticipada durante el llenado. Pero estos entonces, por otra parte, entonces el pudendo y los pélvicos va a llegar un punto en el que va a rebasar esa distensión y va a mandar entonces señales a la médula. Estas van a entonces comunicarse con el núcleo pontino, que es el centro neurológico que controla la voluntariedad de la micción, es decir, entonces al procesar la información que también llega de la corteza frontal, de la área motora del detrusor. Entonces esto es lo que nos permite, es la parte consciente de la orina que nos dice si es el momento adecuado o no para orinar, a diferencia de los animales, ¿no? Y entonces estos regresan a los nervios, a la porción sacra y a la toracolumbar para inactivar al nervio entonces hipogástrico y que se pueda ocurrir la micción. Entonces, como el Quirós nos marca en una tablita fácil de comprender, la vejiga, su origen real de las fibras preganglionares, en cuanto a las simpáticas, están en el segmento lumbares 1 y 2. Estos van a viajar, dijimos, por medio de los nervios hipogástricos y van a llegar entonces a los ganglios hipogástricos y por medio del plexo vesical, que está formado por el plexo hipogástrico, por medio de sus ramas, va a inhibir entonces va a inhibir motoramente al detrusor. Por otra parte, la parasimpática, su origen real de las fibras preganglionares, van a estar situados en los segmentos sacros. Y estos dijimos que viajan por los nervios pélvicos pudendos, llegando entonces a los ganglios vesicales, viajan por medio de las fibras intramurales y tienen una función entonces en el detrusor y en el relajamiento del esfínter interno para que ocurra la micción. Y pues una tabla aquí para entender bien entonces que el simpático se encarga de contener la micción, de que no ocurra antes durante el llenado, y el parasimpático se encarga entonces de que ocurra la micción. Sí, mira, Pamela, hay un reflejo autónomo, ¿verdad?, que se produce también a nivel vulvar. Y ese reflejo autónomo vulvar se despierta, ¿verdad?, en una forma totalmente inconsciente cuando, por ejemplo, hay cierto grado de relajación muy pequeña a nivel del esfínter interno de la vejiga, ¿verdad? Y entonces pasa un poco de orina hacia la porción proximal de la uretra, ¿verdad? Y esto es más en el hombre que en la mujer. Y entonces se despierta un reflejo, la micción, aunque a veces una gente no tenga mayor cantidad de orina, ¿verdad? La vejiga no está llena, sino que tiene poco orina o lo que sea, pero un poquito de esa orina pasa, pues te digo, a la porción proximal de la uretra, ¿verdad?, la porción más alta. Entonces se refleja, se presenta un reflejo
de la micción que tiene su centro a nivel vulvar. Ya dijiste tú que el núcleo pontino, o sea, a nivel de la protuberancia normal, los núcleos de ahí de tipo pues parasimpático, entonces pues esos núcleos pontinos ya están en relación con la micción voluntaria, ¿verdad? Y no espontánea. Entonces, pues creo que quedó muy claro, que lo dijiste muy bien, ¿verdad? Y entonces, pues, aquí dice reflejo de micción autónomo de médula espinal y centros encefálicos, y dentro de los encefálicos está, pues, claro, bulbo, protuberancia fundamentalmente. Muy bien. Y entonces lesiones por debajo de de S, no, sí, de S3 provoca incontinencia. No, no necesariamente, debajo de S3 no, ¿verdad? Porque la función principal está en S1, S2, ¿verdad? Las lesiones ahí a ese nivel o más altas son las que pueden producir o bien una incontinencia urinaria o dependiendo pueden producir pues una contracción total, absoluta de los esfínteres interno y externo y entonces provocan retención urinaria con vejigas muy grandes, vejigas neurogénicas, ¿verdad? Pero es obvio que sí, el segmento sacro de la médula es fundamentalmente parasimpático, ya lo dijiste, y las partes altas son simpáticas y ahí intervienen los espláncnicos mayores y menores, que son a nivel de T7, T8, T9, hasta T10 y T11 el espláncnico menor, y que pues participan en estos controles, ¿verdad? Simpáticos, parasimpáticos. Entonces, pues, el parasimpático facilita o inhibe la micción. Ah, te facilita. Eso. Y la acción simpática, ¿verdad? Cuando una gente te despierta una acción de estrés violento de tipo simpático, se inhibe pues el reflejo de la micción. Ok. No sé si alguien más quiera decirte algo, comentarte o preguntarte. A mí no me pregunten, la experta hoy se llama Pamela Chaires. Súper. Doctor, pero por ejemplo, en caso de poliuria por diabetes, o sea, que hay una afección en el nervio o por qué da esa sensación de ir muchas veces. La diabetes produce lesiones neurológicas periféricas, ¿verdad? También centrales, también hay parálisis, sobre todo el sexto par por una diabetes, ¿verdad? Son neuropatías periféricas, estas, y las neuropatías periféricas incluyen al nervio pudendo interno, ¿verdad? La lesión no está en médula, es una neuropatía periférica, ¿verdad? Y la alteración se encuentra a nivel del nervio pudendo, que ya ahorita Pamela nos dijo cuáles son las fibras que lleva ese nervio pudendo. Ah, ok, gracias, doctor. Sí. No es central la lesión, no es en médula, es una neuropatía diabética. Uh-huh. ¿Nadie más quiere preguntarle nada a Chaires? Es por las neuropatías periféricas de la diabetes que igual se dan los hormigueos en las piernas y eso. Que sí es por las neuropatías periféricas que se dan los hormigueos en las piernas cuando tienes diabetes. Sí, sí, claro, ¿verdad? Es una neuropatía periférica. Se pierden los reflejos, ¿verdad? El reflejo aquiliano, el reflejo rotuliano patelar, ¿verdad? Y esa es la porción, pues, motora de la neuropatía, pero la periférica es el entumecimiento y la falta de sensibilidad, ¿verdad? Las zonas de hipoestesia o anestesia que se presenten, ¿verdad? Porque los nervios afectados son nervios mixtos, ¿no? Pero son neuropatías periféricas. En algún momento, al comienzo, no me acuerdo, en alguna parte de nervioso, vimos nosotros lo que era una neuropraxia
neuronognesis y axononognesis, ¿verdad? No sé, es más, le voy a encargar a Pamela que para la próxima clase, así muy cortito, nada más nos digas en qué consiste una neuropraxia, en qué consiste una axonognesis y en qué consiste una neuronognesis. Neuropraxia, neuronognesis y axonognesis. Axono. Ajá. Son 3 fases de una lesión nerviosa. Neuropraxia, neuronognesis y axonognesis. Neuronognesis. Neuronognesis y axonognesis. Ok. Ándale, bueno. Entonces, supongo que sigue uretra. ¿Pones bien? ¿Quién va? Sí, yo, Jairo. Bueno. ¿Sí me escuchan bien? Perfecto. Bueno, pues yo les voy a presentar el tema de uretra masculina. Para comenzar, pues la uretra va a ser es un conducto excretor o evacuador de la vejiga. Sin embargo, va a presentar diferencia dependiendo del sexo. En la mujer, la uretra es únicamente urinaria, pero en el hombre, la uretra es un conducto urogenital, debido a que en ella se van a unir los conductos eyaculadores y por lo tanto ella va a desechar orina y líquido espermático. La uretra se va a encontrar desde el cuello de la vejiga hasta el meato del glande y va a tener una longitud de aproximadamente 16 centímetros. En cuanto a su trayecto, vamos a ver que la uretra desde que va de la vejiga, se dirige hacia abajo y hacia adelante. Y primero va a atravesar la próstata, que es la estructura que se ve de color naranja, donde lo subrayé de color azul. Y después va a atravesar el piso perineal. A partir de aquí, la uretra va a formar como un ángulo o una curvatura, debido a que se va a hacer hacia adelante. Y esta curvatura va a ser de concavidad anterior. Después va a atravesar, se va a introducir en los cuerpos cavernosos. Aquí va a atravesar al pene y al glande. Y en este trayecto va a formar una segunda curvatura, con un segundo ángulo, que es la porción que está de color amarillo. Y esta curvatura va a ser contraria a la anterior, va a tener una concavidad posterior inferior. Siguiente, por favor. Aquí unos puntos importantes a recalcar es que el segundo ángulo va a desaparecer, o la segunda curvatura, cuando el pene está en erección o cuando se levanta, como podemos ver en la imagen. Siguiente. También es importante saber que si se jala el pene hacia abajo con cierta fuerza, como lo indica la flechita, la uretra puede tomar una posición o una forma más o menos rectilínea. En esta posición nos permite introducir en la uretra instrumentos de exploración, como un cistoscopio para examinar la integridad de la uretra y de la vejiga. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a ver su división. A la uretra se le puede dividir de diferentes maneras. La primera va a ser según las regiones por donde pasan. Y esta uretra va a ser, esta división va a ser la que vamos a ocupar para estudiarla anatómicamente, ya que nos va a permitir estudiar con mejor claridad sus relaciones que tiene.
Entonces, en esta división podemos distinguir una uretra prostática, que es la que marqué de color azul, debido a que pues, va a atravesar a la próstata y también es conocida como uretra intraprostática y va a tener una longitud de más o menos de 3 a 4 centímetros. También podemos distinguir una uretra membranosa, que es la porción de color verde, que va a tener una longitud de 1.5 centímetros y va desde el vértice de la próstata hasta el origen del cuerpo esponjoso. Y finalmente distinguimos una uretra esponjosa que va a medir 12 centímetros, que es todo el resto de la uretra hasta que llega al meato. Pero esta la podemos dividir en dos porciones. Primero una porción perineoescrotal, que es la que está de color amarillo. Esta porción se llama así debido a que está cubierta por la aponeurosis perineal y porque se va a introducir en las envolturas escrotales. Y la última porción va a ser la porción peniana. Siguiente. También la podemos dividir de acuerdo a su movilidad en una uretra fija y en una uretra móvil. La uretra fija es la de color azul y va a comprender lo que es la porción prostática y la porción membranosa y la porción perineoescrotal. Y la porción móvil es la porción peniana. Estas dos porciones se dice que van a tener una longitud más o menos similar, es decir, de 8 centímetros. Siguiente. Y finalmente también se le puede dividir de acuerdo a la embriología, la fisiología y la fisiopatología. En esta división podemos describir una uretra anterior, que es la de color amarillo, que va a estar formada por la porción esponjosa, tanto la porción peniana como la perineoescrotal, y una porción posterior, que va a estar constituida por la porción membranosa y la porción prostática. Siguiente. También, bueno, la uretra va a tener unas relaciones con el pubis. El pubis es el óvalo que marqué de color gris. Y se dice que el cuello de la vejiga, es decir, donde comienza la uretra, se va a encontrar a 2 centímetros detrás del pubis. Y el segundo ángulo, que es el otro que marqué de color rojo, se va a encontrar por debajo y un poco adelante del pubis, aproximadamente a 1.5 centímetros. Siguiente. Y bueno, ahora hablando de su forma, para empezar debemos saber que la uretra es un conducto en el cual sus paredes van a estar una contra la otra, pero en los momentos de la micción se va a separar para dejar pasar el líquido espermático o la orina. En estado de reposo, cada porción de la uretra, cada porción de la uretra va a tener una forma distinta. A nivel del meato, que es la imagen que podemos ver aquí. ¿Se ve la que señalé? Sí. Bueno, esa forma que podemos ver a nivel del meato va a tener una dirección antero-posterior. Luego, a nivel de la porción peniana, va a ser transversal. Va a tener una dirección de un lado hacia el otro. En la porción esponjosa y membranosa, va a tener una forma más o menos radiada o como ovalada. Y en la porción prostática va a tener una forma transversal también, similar a la uretra esponjosa y membranosa, pero esta va a tener una concavidad en su pared posterior. Siguiente. Y luego, en cuanto a su calibre,
podemos ver que en la uretra van a existir unos estrechamientos y dilataciones. Comenzando desde el meato del glande hacia la vejiga, podemos encontrar un primer estrechamiento. No sé si se ve a mi flecha. Un primer estrechamiento a nivel del meato. Luego vamos a tener una dilatación en el glande, a la cual vamos a llamar la fosa navicular. Luego vamos a tener otro estrechamiento en el resto de la uretra esponjosa. Y ya en el bulbo del pene, al final de la uretra esponjosa, vamos a tener otra dilatación que es conocida como el fondo de saco vulvar. Luego en la porción membranosa otra vez va a tener un estrechamiento y a nivel de la próstata va a tener otra dilatación que es lo que llamamos el seno prostático. Siguiente. De aquí lo importante a resaltar es que la dilatación vulvar va a aumentar con la edad, pero va a aumentar gracias a su pared inferior, que es esa que estoy señalando, no sé si se vea, y también la dilatación prostática va va a estar a expensas de la pared posterior. Entonces, debido a esta condición de que la mayoría de las dilataciones que tiene la uretra van a estar en esta pared, se recomienda que al introducir un catéter en la uretra, se siga la pared superior para no lastimar los fondos de saco. Siguiente. Y ahora hablando de su configuración interna y de sus relaciones que tiene, vamos a comenzar con la uretra prostática. En esta porción de la uretra, en cuanto a su configuración interna, podemos ver que en su pared posterior y en la parte media hay como una saliente, que es esto que podemos observar, que vamos a llamar el verumontanum, que significa verdadera montaña, o también llamado el colículo seminal. En esta estructura vamos a poder distinguir una base, que va a estar, bueno, se va a confundir con lo que es la pared posterior, y un vértice. En el vértice, en la parte media, que es esta estructura, esta fosa que vemos aquí, va a tener una hendidura, una fosa, que se va a llamar el utrículo prostático. Este utrículo se va a comunicar con un conducto que se dirige hacia atrás y hacia arriba entre los lóbulos de la próstata. Y a cada lado de este utrículo prostático van a haber unos orificios que son los conductos eyaculadores. En su extremidad superior, el colículo seminal se va a continuar con dos o más pliegues que van a formar los frenos del verumontanum o los frenos del colículo. Y en su extremidad inferior se va a continuar solo con un pliegue, y este pliegue va a formar lo que conocemos como la cresta uretral. Y eso serían todas las estructuras del colículo seminal. Y a los lados podemos observar que hay unas fosas o unas canaladuras. Y en estas canaladuras vamos a ver que desembocan unos conductos, que son los conductos prostáticos, que son estos puntitos que les marqué, que son provenientes de las glándulas prostáticas. Siguiente, por favor. En cuanto a sus relaciones de esta porción, bueno, como vemos va a estar atravesando la próstata, entonces todas las relaciones van a ser por medio del tejido prostático que la rodea. Por delante vamos a tener el esfínter estriado de la uretra, que es el que marqué de color negro, en esta zona. Y el plexo de Santorini.
y también al pubis. En su parte posterior también podemos observar pues la parte posterior del esfínter estriado, que también lo marqué de color negro, y la aponeurosis próstato-peritoneal. Esta aponeurosis la va a separar a la próstata del recto, entonces también va a tener relación con el recto en su cara posterior. A los lados de esta porción van a existir los ligamentos puborectales y el músculo elevador del ano. Siguiente. Ahora hablando de la uretra membranosa. En cuanto a su configuración interna, podemos distinguir que en su pared posterior inferior va a presentar algunos pliegues y desembocadura de glándulas, que son las glándulas del Littré. En cuanto a sus relaciones, esta porción de la uretra va a atravesar la aponeurosis perineal media. Entonces, esto va a hacer que podamos distinguir tres segmentos en esta porción. Un segmento supraponeurótico, uno intraponeurótico y uno infraponeurótico. El segmento supraponeurótico va a tener relación por delante, al igual que la uretra prostática, con el plexo de Santorini, por atrás con la aponeurosis prostatoperitoneal y el recto, y va a estar rodeada completamente por el esfínter estriado de la uretra, que es este que marqué. Luego, en su porción intraponeurótica, vamos a ver que atraviesa va a encontrarse entre las dos hojas de la aponeurosis perineal media y va a estar rodeada por el músculo transverso profundo del perineo. Y a los lados se van a encontrar las glándulas de Cooper, que son estas que podemos observar aquí a los lados. En cuanto a su segmento infraponeurótico, podemos ver que está en relación con la extremidad posterior del bulbo. Y va a tener va a estar rodeada por fibras del músculo transverso superficial del perineo. Siguiente. Luego, en cuanto a la uretra esponjosa, en su configuración interna vamos a ver que presenta múltiples repliegues en su pared inferior. Y además, en su trayecto va a presentar una serie de depresiones llamadas las lagunas de Morgagni, que son estos puntitos que marqué. También existen unas depresiones llamadas foraminas, que son grandes y escasas. Se dice que son en número de 10 a 12 y que solo están situadas en la pared superior de la uretra peniana. También podemos encontrar otras depresiones de menor tamaño, llamadas foramínulas, que estas se van a encontrar en todo el trayecto de la uretra. Y otra estructura importante a señalar en esta porción es que a 2 centímetros arriba del meato encontramos un repliegue mucoso que va a formar lo que conocemos como la válvula de Gehring, que va a limitar la fosa de Gehring, o que como vimos hace un momento, es la dilatación que se encuentra a nivel del meato, que también se llama fosa navicular. En cuanto a sus relaciones, pues vamos a ver que se encuentra entre los cuerpos cavernosos y por arriba va a estar relacionado con el tabique medio, los plexos venosos y los cuerpos cavernosos. En su pared inferior está relacionada con la aponeurosis peniana. Siguiente. Y bueno, ahora hablando de su constitución anatómica, vamos a ver que la uretra va a estar formada por 3 capas, una capa muscular, una capa vascular y una mucosa. Comenzando con la más superficial, que es la capa muscular, vamos a ver que está formada por músculo liso y que la podemos dividir en 2 capas. Es la que puse de color azul.
La capa más superficial va a estar formada por fibras circulares, mientras que la capa profunda va a estar formada por fibras longitudinales. Luego vamos a tener una capa vascular, que es la que marqué de color amarillo. Esta capa va a estar, se encuentra en medio de la capa muscular y de la capa mucosa y va a estar formada por tejido elástico. Y en su interior vamos a encontrar numerosas cavidades venosas que se van a anastomosar entre sí, que son estos orificios que podemos observar. También es importante mencionar que en esta capa, en la porción prostática y en la membranosa va a ser muy delgada, y en la porción esponjosa se va a engrosar para formar el cuerpo esponjoso, y este cuerpo esponjoso va a tener caracteres de tejido eréctil similar al de los cuerpos cavernosos. Y finalmente encontramos la capa mucosa, que es la capa más interna de la uretra, y esta capa va a cubrir el interior del conducto uretral y va a presentar pliegues, que son estos que se observan en su superficie, los cuales desaparecen al momento de la dilatación del conducto. Y en esta capa es donde se van a encontrar las lagunas de Morgagni y las glándulas de Littré. Cada una de estas glándulas pues va a tener su propio conducto de excreción, que puede estar dentro de las lagunas de Morgagni o en toda la uretra esponjosa. ¿Qué más? Siguiente. Bueno, ahora hablando de los esfínteres, vamos a ver que en la uretra existen dos esfínteres. El primero es el esfínter interno, que es este de color azul. Se va a encontrar en el nivel del cuello de la vejiga. Va a estar formado por un anillo de fibras musculares lisas. Y pues como ya lo dije, va a estar situado debajo del cuello de la vejiga, y su contracción va a cerrar la entrada a la uretra y va a permitir que la orina se acumule en la vejiga, y se va a abrir durante los momentos de la micción y se va a cerrar durante la eyaculación para evitar que el semen ascienda hacia la vejiga. Y su control, debido a que está formado por fibras musculares lisas, va a ser involuntario. Luego también podemos distinguir un esfínter externo, que es el de color rojo o rosado. Este esfínter se va a encontrar formado por fibras musculares estriadas y va a estar rodeando por completo a la uretra membranosa en esta porción. Y también vamos a observar que va a ascender, como que va a subir y rodear la parte anterior y lateral de la próstata. Este esfínter va a actuar bajo la voluntad debido a que está formada por fibras musculares estriadas. Siguiente. Bueno, no sé si hasta acá hay alguna duda. Bueno, continuando con su vascularización, vamos a ver que las arterias que llegan a la membrana van a depender de qué región de la uretra estén irrigando. En la porción prostática podemos ver que las ramas que la irrigan van a ser las ramas de la prostática, que es rama de la vesícula inferior, y ramas de la hemorroidal media. En la uretra membranosa va a estar irrigada por ramas de la hemorroidal inferior y la de la vulvouretral. La porción esponjosa se halla irrigada por medio de la arteria profunda del perineo y la dorsal del pene. Sus venas van a iniciar en la capa
en la capa mucosa y van a formar el plexo de la túnica vascular, que son los canales o los orificios que vimos en la capa vascular, que a partir de aquí van a salir troncos que van a dirigirse hacia varias venas, que puede ser la dorsal del pene, el plexo de Santorini y el plexo vesicoprostático. Y finalmente van a terminar en la hipogástrica. Y en cuanto a su inervación, también va a depender de la porción de la uretra que irriga. Podemos ver que en la uretra prostática y membranosa está irrigada por el plexo hipogástrico, y en la uretra esponjosa los nervios que irrigan van a provenir de ramas del nervio pudendo interno. Y bueno, eso sería todo. No sé si tengan alguna duda. Bueno, pues entonces continuamos con la uretra femenina. Sí, voy, doctor. Doctor, yo sí tengo una duda. ¿El utrículo prostático tiene alguna función? Ah, Perdón, ¿alguien había hablado? sí, doctor, es que Sí, no doctor, entendía. ah, no entendía si el utrículo prostático tenía como tal una función o no. Solo entendí pues que comunicaba, pero no entendí su función. Pues solo eso sirve como un conducto, nada más. O sea, ahí dentro de la uretra está el colículo seminal y ya, bueno, es la parte donde la uretra atraviesa la próstata y ahí cerquita de la, bueno, cerca más o menos por donde están las vesículas seminales, y ahí en el colículo ahí está el utrículo y los conductos eyaculadores, pues por ahí pasa los fluidos que van pues de la próstata y vesículas seminales hacia la uretra, nada más. Gracias, doctor. Sí. Sigue Leslie, ¿verdad? ¿Ya se ve, disculpe? Ya. Bueno, yo les voy a presentar lo que es la uretra femenina o de la mujer. Y bueno, para comenzar, esta va a ser un poco más corta que la del hombre y esta va a ser puramente urinaria. Va a comenzar en esta porción de aquí, que es el cuello de la vejiga o también llamado orificio interno de la Oye, vejiga. Bueno, Leslie, ¿dices que es un poco más corta que la masculina? sí, es correcto. ¿Cuánto mide la masculina? 16 centímetros me parece que mencionaba al comienzo de la exposición mi compañero. ¿Y la femenina? 4 ¿Y la centímetros. femenina? 4. Sí, es un poquito más corta, ¿verdad? Sí. Mucho Nada más más 12 corta. centímetros. Fíjate. Ok. Bueno. Ya no me meto contigo, ya.
Adiós. No hay problema, no hay problema. Bueno, pues entonces va a comenzar en el cuello de la vejiga o en el orificio uretral interno de la vejiga. Va a tener un trayecto, como mencioné, un poco corto y va a atravesar el piso urogenital. Va a pasar por la parte posterior de la sínfisis del pubis y va a llegar a la parte anterior de la vulva o al orificio uretral externo. Así que es mejor. Bueno, su dirección y su longitud. Esta va a ser un trayecto oblicuo y va a tener una concavidad anterior. Y de ahí en fuera va a ser casi vertical y su eje va a ser paralelo al de la vagina. Aquí está. Bueno, al estar anterior a la vagina, va a causar una leve elevación de la misma por su pared anterior, por esta parte de aquí. Y junto con la vagina va a pasar por lo que es el esfínter urovaginal y el diafragma pélvico, al igual que la membrana perineal, por esta porción de aquí. Bueno, su calibre o sus dimensiones. Este va a tener una longitud de 3 centímetros hasta la parte de la membrana perineal, que es correspondiente a lo que es la porción pélvica. Y después va a tener lo que es 1 centímetro hasta el orificio externo de la uretra, que es correspondiente a la porción perineal, como se muestra en la imagen de aquí. Esta puede variar de 2.5 a 3 centímetros o de 1 a 1.5 centímetros, como se muestra en esta imagen. Bueno, su diámetro medio es aproximadamente de 6 a 9 milímetros. Se dice que es medio porque va a presentar dilataciones y pequeños, bueno, se va a estrechar en la parte del meato o en el orificio uretral externo, en esta porción de aquí, para posteriormente presentar una dilatación nuevamente en la porción del cuello de la vejiga. Bueno, y va a tener una forma más o menos de cono aplanado. Y bueno, ahora vamos con lo que es su conformación en interior, que esta superficie va a ser similar a la del hombre y va a ser de color blanco en el cadáver y de color rojizo en las personas vivas. Presenta también lo que son unos pliegues longitudinales que van a desaparecer cuando el conducto esté dilatado. Uno en la parte media y en la cara posterior va a ser más marcado que los demás, que estoy marcando, que va a ser la cresta uretral, y se va a extender desde el cuello de la vejiga hasta la proximidad del meato. Esta superficie va a presentar, bueno, esta capa mucosa va a presentar lo que son algunos orificios que van a ser correspondientes a las lagunas de Morgagni y que van a ser más abundantes en la parte superior. Estas van a tener una terminación en ciego y otras cuantas de estos orificios van a corresponder a lo que son las glándulas uretrales, que van a ser, bueno, van a estar con mayor concentración en la parte superior, como lo estoy dibujando. Estas van a tener también algunas glándulas, van a concentrarse en las laterales y van a ser las glándulas parauretrales, y estas glándulas van a tener un conducto parauretral común, que como se muestra en la parte de aquí, va a salir a los laterales del orificio uretral externo.
Bueno, su configuración exterior y sus relaciones. En la uretra femenina se van a distinguir, como ya había mencionado, dos porciones, que son divididas pues, por la aponeurosis o por la membrana perineal media, que es esta de aquí. Listo. Entonces vamos a tener una superior, o también llamada intrapélvica o simplemente pélvica, que va a estar situada superior al diafragma y que va a ser más larga que la inferior, que va a ser la intraperineal o perineal. Esta va a ser más corta, pues solo mide 1 centímetro y la otra mide 3. Bueno, la porción pélvica, esta parte se va a encontrar envuelta por lo que son las fibras del músculo del esfínter de la uretra, es este de aquí, y se va a corresponder también con lo que es la vena dorsal profunda del clítoris, que es esta de aquí. Y con lo que es el plexo venoso, bueno, con el plexo de Santorini, el plexo venoso de Santorini que se encuentra en la parte de aquí. Aquí no está marcado, pero se encuentra en esta parte. Y también va a tener relación con lo que son los ligamentos pubovesicales y con la sífilis del pubis, que están en esta parte de acá. Bueno, después de atravesar lo que es la aponeurosis perineal media, se va a quedar rodeado por lo que es el músculo transverso profundo del peritoneo, que sería este de aquí. Sería en esa porción aproximadamente. Y entonces ya se va a volver lo que es la porción infraponeurótica. Y bueno, esta porción a sus laterales va a tener lo que es la aponeurosis perineal media. Y en la parte posterior se va a relacionar con el músculo constrictor de la vagina, que está aquí abajo. Y y se va a unir a lo que es la vagina por un tejido celular denso, que es el tabique urovaginal, que está en la parte de acá. Aquí se ve un poquito mejor, que es el número 7. Este va a ser el tabique urovaginal. Aquí está. Oye, bueno, me quedo un poquito choco. Bueno, y la segunda porción, que va a ser la porción perineal, además de tener relación con este tabique, va a tener en su cara anterior y lateral, va a estar rodeado por los elementos del plano medio del perine, que son el diafragma pélvico, los músculos esfínter urovaginal, que son estos de aquí, estos dos, esta porción de acá. Y ya en la parte inferior se va a encontrar cruzada a cada lado por lo que son los cuerpos cavernosos del clítoris, que no se ven en esta porción acá, pero se ven en esta imagen de aquí. Ahí. Al igual que por la parte anterior del bulbo del vestíbulo, que es la que está en color rosita. Esta. Bueno, el orificio externo de este conducto va a estar a 25 milímetros de distancia de clítoris y se va, aquí 25 centímetros de distancia, 25 milímetros, perdón, y se va a encontrar antes de la carina uretral o del tubérculo vaginal. Los bordes de este orificio van a ser dentados o plegados debido a las rugosidades que mencioné antes, lo que frecuentemente va a causar dificultades para encontrar el meato, pero por lo habitual va a sobresalir y va a formar una eminencia deforme y de dimensiones variables, que es denominada papila uretral, en la parte de aquí abajo.
la que puede ser en algunas ocasiones un poco difícil de visualizar, ya que se oculta en una depresión de la capa mucosa. Bueno, su constitución anatómica. La pared uretral tiene una capa externa y una capa mucosa interna. La capa muscular externa va a tener a su vez dos capas. La primera, que es la más profunda, va a ser de fibras longitudinales, que es esta que estoy marcando aquí. Que se van a continuar arriba con lo que son las fibras plexiformes de la vejiga superior. Y bueno, también va a tener la capa, lo que es la capa externa, las fibras circulares que van a comenzar aproximadamente aquí, van a bajar y que van a tener un engrosamiento en lo que es la porción del cuello de la vejiga y van a formar lo que es el esfínter interno o liso de la uretra. Aquí, la porción acá. Y en esta porción de aquí. Bueno, también va a tener lo que es la capa mucosa, que va a ser bastante elástica. Y es esta que estoy marcando aquí. No, este lado. Va a ser elástica, va a estar integrada por epitelio de células piramidales o prismáticas que van a descansar sobre 4 o 5 capas de células poliédricas y un corión de tejido conjuntivo con fibras elásticas. Dentro de esta mucosa se van a encontrar lo que son las glándulas en racimo y los folículos. Aquí, como pueden ver, aquí se encuentra lo que es la capa muscular, aquí está esta capa de aquí. Uy. Serían lo que son las fibras circulares. Esta porción de aquí serían lo que son las fibras longitudinales. Y esta capa más superior va a ser lo que es la capa mucosa. ¿Hasta aquí alguna duda o alguna pregunta? ¿No? Bueno, entonces pues ahora vamos con los vasos de lo que es la uretra. Las arterias de la uretra femenina van a proceder para la porción pélvica de lo que son la arteria vesical inferior y de la arteria vaginal, que están esta de aquí y esta de aquí, que va a pasar por detrás de la uterina y va a continuar hacia abajo. Listo. También va a tener lo que son va a recibir de la arteria vesical anterior, de la arteria del bulbo del vestíbulo y de la arteria uretral, que son ramas de la arteria pudenda interna. Bueno, y las venas de la uretra van a empezar en lo que es su capa mucosa y en sus paredes van a formar troncos que van a desembocar en lo que son el plexo de Santorini, en el plexo vésico vaginal, en la parte superior, y en la parte inferior van a formar lo que son las venas
del bulbo del vestíbulo. Los linfáticos. Los vasos linfáticos de la uretra van a drenar lo que es la linfa de la parte superior de hacia los nódulos linfáticos o los ganglios linfáticos de lo que son los ganglios ilíacos externos e internos, que van a ser estos de aquí. Y el ilíaco interno, que está aquí. Eso por la parte superior. Por su parte inferior, los linfáticos del meato se van a anastomosar con las redes del trígono y con las del clítoris para terminar en los ganglios inguinales superficiales, que son los de aquí abajo. Y su inervación. Bueno, la uretra va a recibir nervios del plexo hipogástrico inferior, que es este de aquí. Del nervio pudendo, que se encuentra en esta parte de aquí. Y bueno, como nos mencionaba nuestra compañera Pamela, va a tener también lo que es una inervación simpática, que va a proceder de los nervios sacros del segundo al cuarto, y también va a recibir lo que son ramas parasimpáticas de los nervios esplínicos, de lo que es la porción lumbar del primero y del segundo. Y sigan estas partes de acá. Y pues eso sería todo por mi parte. ¿Alguna duda? Doctor, bueno, yo tengo una duda. En el caso de las mujeres que han tenido, pues, muchos hijos, es por eso que, o sea, este músculo que mencionaba mi compañera, que era el esfínter externo, por eso presentan esa incontinencia urinaria. Puede ser, pero no necesariamente una mujer multípara va a tener incontinencia urinaria. Gracias, doctor. Sí. No sé, doctor, si les vaya a comentar o preguntar algo más. No sé, doctor. No, creo que ya fue una exposición exhaustiva de 4 centímetros. Creo que ya. La única cosa es que recuerden dónde está este orificio, pues, uretral, ¿verdad? En relación con la parte anterior, y cuando está acostada la persona, bueno, pues entonces queda por arriba del ostium vaginal, para que a la hora de poner una sonda, pues no la pongan en el introito vaginal o quieran meterla por el clítoris, ¿verdad? Eso es todo. No sé si tú quieras decirles algo, o no sé si aquí traían un video ayer o Sí, doctor, eso le iba a preguntar. del sondeo vesical. Si me permitía poner los videos, perdón. Sí. Con el doctor Martín. Pues no, doctor, realmente, de hecho, las 2 exposiciones de uretra estuvieron muy bien explicadas, con mucho detalle. Y pues, ya, no, de mi parte realmente no hay nada que complementar, nada más ahorita que Leslie nos ponga ahí unos videos de cómo poner una sonda Foley. Si es de eso, ¿no? Doctor, una pregunta. Pero no sé si ya fue lo que preguntó hace rato mi compañera, porque no escuché bien. Pero
por eso las embarazadas les da muchas ganas de orinar. Ve que está como presionando la vejiga y pues obviamente como que, no, ¿cómo se dice? No es inhibe, es lo Mira, otro, como lo que que, pasa es que va creciendo el útero y por obvias relaciones anatómicas desplazan las vísceras abdominales, la vejiga, el recto. Entonces, el espacio que tiene para distenderse la vejiga es más reducido. Obviamente mueve de posición la vejiga, de posición la uretra. Aparte, también la embarazada se ve expuesta a un mayor fluido de líquidos, etcétera, desórdenes hormonales, alteraciones fisiológicas por el mismo embarazo. Entonces, pues, una de las consecuencias que podría tener, pues, es problemas a lo mejor de incontinencia urinaria. Pero eso es que ahorita ya, la incontinencia urinaria, más que por eso, es porque luego tienen infecciones de vías urinarias del embarazo, pero no tienen síntomas más que la incontinencia y piensan que es otra cosa. Ah, ok. Es que ahorita busqué una imagen de un corte como sagital de una mujer embarazada y sí se ve muy, o sea, se reduce, como usted dice, el espacio de la vejiga. Gracias, doctor. Sí. ¿Ya se ve? Disculpe. Sí, ya se ve. Sí. Creo que no se escucha, Leslie. No se escucha. Leslie, no te preocupes, Leslie nos va a ir explicando cómo se coloca la sonda. Ah, ya le íbamos a compartir contenido. Tú ya lo viste, ¿no? Sí, ya. Entonces ya les puedes explicar cómo se pone. Y si notas algún error, nos dices en qué estuvo mal. Ah, bueno, si quiere, se lo explico al final y para que sí lo entiendan, porque qué tal si lo explico mal y me Tú ve atengo. diciendo ahí cómo va el video. Ok. Bueno, ahí menciona que se necesita una sonda vesical, unos guantes estériles, las soluciones antisépticas y lo lubricante. El equipo con 2 pinzas Coffer y las jeringas con agua destilada también. ¿Y eso que se ve ahí qué es? Perdón, ¿qué mencionó? Regrésale. No, no tanto. Antes de la cinta adhesiva, ¿qué era lo que estaba ahí? A ver. Pues son las ondas, ¿no? A ver, ¿qué ocupas para poner una sonda? Sí, dígame. ¿Qué ocupas para poner una sonda? Pues ocupas primero lo que es el tubo de la sonda, la solución antiséptica, el gel soluble y ¿El qué? el gel hidrosoluble para
para ponerle al tubo lo que son O las, sea, la jalea. sí, y lo que son las mantas estériles. ¿Las qué? La manta estéril que va sobre Ah, ¿y qué más? la persona. Y los guantes estériles también. Y la ¿Y qué tela para más? fijar. Sí, la tela. La tela, la sonda, Jeringas para llenar el jabón. Las globo de pinzas, no la había dicho. jeringa. De la sonda, perdón. ¿Y dónde vas a echar la orina? También la bolsa, ¿no? En la En la bolsa todavía colectora. no la menciono. En el cistóflo. Entonces ya tienes a tu paciente ahí acostado, ya tienes todo, tienes gasas, jabón, agua destilada, tu jeringa, tu sonda, tu jalea. Y luego, pones ahí tu video. Bueno, ahí lo hace muy pro con pinzas. Acá eso no lo hacemos. Pero ahí está el cistóflo para recolectar la orina, la cinta y las gasas, no sé qué sea para la cinta para fijar, las gasas para limpiar. Ahí se está leyendo la técnica a la enfermera. Ahora sí, Leslie, explícanos. ¿Qué le está diciendo ella al muñeco ese? Dice De cuenta que es el doctor Villanueva que le está dando clases ahí con el JAL. ¿Y qué le está explicando hoy el doctor Villanueva ahí al JAL? pues dice que le tienes que explicar la técnica que se va a utilizar, verificar que sí sea el paciente y pues mitigar todos sus miedos para que esté seguro ¿Qué le del vas a decir? ¿Cómo procedimiento. vas a mitigarle el miedo al paciente? ¿Qué le vas a decir? Pues Duro y a la cabeza. pues sería explicarle todo el método y que no, pues, que no va a ser indoloro. No sé. ¿Cómo? A ver. Le vas a quitar el miedo diciéndole que le va a doler. No, diciéndole que no le va a doler. ¿Tú crees que no duele que te pongan una sonda en la uretra? No más arde. Pues yo esperaría que no. No sé. Arde, dicen que arde como no tienes idea. Entonces, no lo tienes que calmar. Realmente lo que se supone que ya le explicaste previamente, o el médico, en este caso porque la que está es la enfermera, la necesidad de colocarle la sonda porque no puede orinar. Por la razón que tú quieras, no puede orinar, hay que ponerle una sonda. Entonces, lo que le explicas es que le va a doler mucho, que le va a arder mucho, que va a tener una molestia muy, muy grande, pero que solamente va a ser un ratito. Entonces, lo único que le dice al paciente es que le vas a poner su sonda y que le vas a causar una molestia. ¿Qué más? Pues supongo que le tendrías que explicar también cuánto tiempo la va a tener que utilizar y por qué la tiene que utilizar. Puede ser, pero no. Entonces le dices que le vas a poner la sonda, que ya él ya sabe, él ya aceptó, porque hasta eso si el paciente no acepta no le puedes poner nada. Ya aceptó que se le va a colocar la sonda, ya tienes todo tu instrumental necesario, listo. Ya le explicaste al paciente, ya el paciente te dijo que sí. ¿Y luego qué haces? Pones ahí el video. No te escucho, Leslie. ¿Mande? No te escucho. Pues menciona que ahora pues se va a poner al paciente en posición de decúbito para, bueno, indicando primero que se haya hecho una limpieza genital y posteriormente se toma una gasa que debe de estar
con solución antiséptica y se debe limpiar la zona. Primero te lavas las manos. Bueno, sí. Una vez que te lavaste las manos, te enguantas. Si tienes quien te ayude, te pones solamente un par de guantes. Si no tienes quien te ayude, te tienes que poner doble guante, porque con el par externo vas a limpiar alrededor del meato, ya sea hombre o mujer. Si es hombre, retraes el prepucio, limpias bien el meato, el glande, el surco prepucial. Y si es mujer, pues limpias bien ahí el vestíbulo. Una vez que ya limpiaste, colocas una gasa. Se supone que alrededor tiene un campo estéril. Ya está limpio, pones, si es pene, levantas el pene, pones una gasa limpia para que ahí repose el pene, en lo que te quitas los guantes que ocupaste para limpiar, que ya se contaminaron, y entonces ya te quedas con el par limpio que tenías debajo, porque con ese par limpio, con ese vas a manipular la sonda, porque si ya manipulaste bacterias y todo cuando estabas limpiando, y luego agarras la sonda y la metes, pues le vas a meter ahí un montón de bichos ahí en la vejiga y en la uretra. A ver, continúale ahí. Ahí vemos que ya se enguantó, le está haciendo limpieza. ¿Y ahora qué? ¿Y Leslie se fue? No, doctor, parece que me sacó mi internet, perdón. Ah, Ya regresé. a ver, ponos tu video otra vez. ¿Ya se ve? ¿Ya? Entonces continuamos, ahí le va a hacer. Nos quitamos los guantes de examinación, realizamos nuevamente el lavado de manos. En el procedimiento, recordar mantener la esterilidad en todo momento. Y nos colocamos los guantes estériles. Colocamos el campo fenestrado estéril sobre los genitales del paciente y realizamos el campo estéril, y para ello utilizaremos la pinza Kocher para sujetar las gasas embebidas en la solución antiséptica. Comprobamos el funcionamiento del balón del catéter inyectando 10 centímetros cúbicos de aire con jeringa estéril. Luego colocamos solución hidrosoluble en la parte proximal de la sonda para evitar lesiones uretrales por el roce. Colocamos el pene en un ángulo de 90 grados, retirando completamente el prepucio. Introducimos la sonda lentamente para alcanzar la vejiga. Observamos el retorno de orina. Inmediatamente conectamos la bolsa de orina a la sonda, siempre manteniendo la esterilidad. Bajamos el pene a unos 45 grados aproximadamente y comprobamos que fluye orina. Luego corroboramos que la espita de la bolsa esté cerrada. Insuflamos el balón de la sonda con una jeringa de 10 centímetros cúbicos de agua destilada estéril. Corroborar en la punta proximal de la sonda cuando es lo indicado a administrar, ya que depende del número de la sonda seleccionada. Realizamos una leve tracción para corroborar la correcta colocación. Luego colocamos los soportes a la bolsa y la colgamos en el barral de la cama sin que toque el piso.
Pasamos a verificar la característica de la orina eliminada. Luego fijamos la sonda en el muslo a la altura inguinal. Ayudamos al paciente a adoptar una posición cómoda en su unidad. Colocación de sonda vesical en la mujer. Colocamos al paciente en posición ginecológica. Nos colocamos los guantes de examinación. Realizamos campo con una gasa embebida en solución antiséptica, separando los labios mayores y menores de arriba hacia abajo, visualizando el conducto urinario. Nos quitamos los guantes de examinación y realizamos nuevamente el lavado de manos. Siempre en el procedimiento mantenemos la esterilidad en todo momento. Luego nos colocamos los guantes estériles. Pasamos a colocar el campo fenestrado estéril sobre los genitales del paciente y realizamos un campo estéril que para ello utilizaremos gasas embebidas en solución antiséptica. Comprobamos el funcionamiento del balón del catéter inyectando 10 centímetros cúbicos de aire con jeringa estéril. Colocamos solución hidrosoluble en la parte proximal de la sonda. Esto lo hacemos para evitar las lesiones uretrales por el roce. Luego pasamos a introducir la sonda por la uretra, lentamente, con pequeñas rotaciones, suavemente hasta alcanzar la vejiga. Comprobamos que fluya la orina. Inmediatamente conectamos la bolsa de orina a la sonda y corroboramos que la espita de la bolsa esté cerrada. Pasamos a insuflar el balón de la sonda con una jeringa con 10 centímetros cúbicos de agua destilada estéril. Realizamos una leve tracción suavemente para corroborar la correcta colocación. Colocamos los soportes a la bolsa y la colgamos en el barral de la cama sin que toque el piso. Verificamos la cantidad de orina eliminada y sus características. Luego, fijamos la sonda en la cara lateral interna del muslo. Por último, ayudaremos al paciente a adoptar una posición cómoda en su unidad. Nos realizamos el lavado de manos y registramos siempre en el informe de enfermería el tipo de sonda, día, hora, características y cantidad de orina eliminada. ¿Alguna duda? Yo tengo una. ¿No hay algún tipo de anestesia o algo así que se pueda usar para que no duela tanto? Hay jalea con lidocaína. Pues como es el principio les va a arder, entonces pues mejor se la pones así. ¿Alguna duda con la cuestión de sonda? Doctor, ¿y para qué se insufla la bomba de la sonda? Para que el globo se infle y se quede dentro de la vejiga y aunque tú tracciones la sonda no se salga hasta cierto punto de fuerza. Obviamente si tú le das el jalón, aunque tenga el globo insuflado, le desgarras la vejiga con todo y uretra, ¿no? Pero con los movimientos normales del paciente, por decirlo así, con el mínimo movimiento no se le salga la sonda. Por eso ahí decía, le metes la sonda y que ves que ya salga orina y que después no, la metes, pero cuando la metes ya está conectada a la bolsa, porque si te esperas a que veas si sale la orina, la metes, sale la orina, ya hiciste un reguero de orina encima del paciente, en la cama. Cuando tú metes la sonda ya está conectada a la bolsa. Si le sale orina o sangre o lo que sea, pues ya cae directo a la bolsa. En la bolsa. Entonces, te lavas tus manos, te pones tus guantes, ya se supone que tienes tus paquetes de gasas abiertos, allá en Uruguay o no sé de dónde sea el tipo pues dice que las gasas que con clorexidina y no sé, acá no, acá es tus gasas, abres el paquete, les echas jabón, a otras les echas agua, entonces te pones tus guantes, agarras las gasas, le limpias bien el pene o el vestíbulo,
lo limpias, luego pasas una gasa con agua para quitar el exceso de jabón, tipo enjuague, lo tiras a la basura, te cambias de guantes o te quitas los guantes que tengas encima y entonces ya le pones la sonda. Pero es mejor que te pongas la jalea, que hagas, sea con la mano que sea, no sé si ven mi mano, en esta parte de aquí, te pones la jalea y ya nada más deslizas la punta de la sonda por el cúmulo de jalea que te pusiste aquí en la mano, ¿no? Le pones así en la punta, pues desperdicias un montón, mejor lo echas acá, pasas la sonda, lo más que se pueda a partir de la punta, y entonces ya le explicas, ahí va la molestia, el típico ahí va la molestia, y órale, se la metes. Cuando es hombre, pues es más fácil, ¿no? Pero cuando es mujer, pues hay que identificar, ¿no? El meato urinario, no confundirlo con el introito vaginal, y como dice el doctor, ¿no? Con el clítoris. Entonces, una vez que lo vas metiendo poco a poco, ¿no? Y pues ya debe de estar conectado a la bolsa, entonces ya ves la salida de orina y ya lo metes un poco más, le inflas el globo. Ahora, hay diferentes calibres, hay desde calibre, se mide en French, ¿no? Entonces, desde el 10 hasta el 20 o 22 me parece. Bien, yo nunca he utilizado más de 18, porque son muy grandes, es muy aparatoso, ¿no? Entonces, en promedio se utilizan sondas del 14 y del 16, principalmente en los hombres por problemas de obstrucción. Tienes que utilizar 12, a veces del 10, a veces se les ponen sonditas chiquitas de esas de alimentación para que pueda entrar, ¿no? Entonces, obviamente tú ves el tipo de paciente, tienes que escoger el calibre de la sonda que vas a utilizar, ¿no? Pones la sonda, ves que tiene salida de orina, inflas el globo para que se quede fijo el globo dentro de la vejiga para que no se salga la sonda, y entonces sí, ya bajas la bolsa, le pones el cincho, la amarras de los barandales de la cama y le pones una fijación, que normalmente en un hospital, pues siempre la enfermera hace favor de hacer la fijación, ¿no? Ahí el doctor le hizo una fijación muy chambona, nomás le pegó una cinta así como pegar cualquier cosa, ¿no? Acá en México las enfermeras son más chidas, ¿no? Acá te hacen una fijación bien bonita, todo, la pegas en la pierna y le quedan dos cordones que hacen con la misma cinta para que amarres la sonda a la fijación, esa que le pegaste a la pierna. ¿Para qué? Para que la puedas quitar o manipular más fácilmente. Vieron que la sonda estaba en forma de Y. Una parte es la que entra, la otra parte es la que se mete o se conecta con la bolsa, y la otra es por donde le metió el agua, ¿no? Para insuflar el globo. Esa parte por donde se insufla el globo, de ahí se amarra la sonda a la fijación, porque si ustedes la amarran del otro lado, ¿qué pasa? Por pura lógica. Cortan el paso de la orina. Pues sí, ¿no? Entonces estás viendo que por ahí pasa la orina y si de ahí lo amarras a la fijación, de ahí pues le cortas, ¿no? Le reduces el calibre o la luz a la sonda. Entonces, no es nada del otro mundo. A mí en lo personal odio poner sondas Foley, pero es algo muy fácil y muy rápido de hacer cuando no hay ninguna complicación, ¿no? Disculpe, doctor, ¿y qué se hace cuando se tapa la sonda? Pues la destapas. ¿Pero se la tienes que sacar toda y volvérsela a poner? Generalmente lo que haces es le quitas la bolsa, le desconectas la bolsa y con una jeringa tratas de hacer una aspiración suave, a ver si puedes jalar un coagulito o algo que haya tapado la zona. Si no, pues le tienes que cambiar la sonda. Ahora, cuando son pacientes, siempre casi son masculinos, por una prostatectomía o cualquier cirugía, ¿no? Que tenga que ver con próstata, pues están con formaciones de coágulos constantes, entonces les ponen sondas de 3 vías. Esa que ven en forma de Y
tienen forma como de trinche, ¿no? Entonces, una es el extremo que entra a la sonda. En la punta de la sonda es roma, es redonda. Los orificios de entrada están a los lados de la punta, no en la punta, ¿sí? A los lados de la punta están los orificios por donde entra la orina a la sonda. Entonces, en la parte posterior está la parte que se conecta a la bolsa, la parte donde insuflas el globo y tiene otro extra, donde tú le conectas una solución, ¿sí? O agua destilada, ¿para qué? Para que todo el tiempo esté corriendo agua y esté enjuagando, ¿sí? Enjuagando. Entonces, las sondas de 3 vías son para pacientes que tienen obstrucción en este caso, ¿no? De la sonda por formación de coágulos principalmente o restos por cirugía prostática. ¿Algo más? Oye, Martín. Sí, doctor. Cuando a las 3 de la mañana, 2, 3 de la mañana, se le tapa la sonda por coágulos, el interno llora. Vas a llorar Sí, junto ya me con el pasó una paciente vez. para destaparla. Así es. La única guardia de cirugía que tuve como 5 ingresos, dije, ahora sí voy a dormir a las 2 de la mañana. A las 3 me hablaron que se le tapó una, no había sonda de 3 vías, entonces tuve que estar hasta las 7 de la mañana que llegó la sonda, destapándole la sonda Foley al señor. Ya me pasó a mí esa también. Fíjate, Martín, de las cosas que dicen, ¿no? Ahí, en algunos dicen, por favor, cheque que el globito no esté roto, no vaya a ser que ponga la sonda. Cuando ya lo pusiste, resulta que el globo que quieres inflar, pues no, no hay resistencia, no se infla porque el globo está roto. Entonces, por favor, probarlo. Ahí lo dicen, pruebe el globo antes de meter la sonda. Con aire, ¿no, doctor? Dijo cúbicos, ¿no? Pues con aire o con solución, con lo que sea, pero puede ser con aire, sencillamente, que tú veas que el globo está íntegro. A veces en algunos hospitales, y sobre todo antes, las sondas se reesterilizaban, se usaban y luego fíjate, se volvían a esterilizar, no se desechaban, y las metían al autoclave y se quemaba el globo, y no, ya no servía, ¿verdad? Sencillamente. Pero, ¿cómo qué tiempo tenemos todavía? 5 minutos, doctor. 5 minutos, mira. Hace unos 10 años, yo creo, me pidieron que pusiera yo un catéter de Tenco a un paciente de unos 44 años que tenía una insuficiencia renal crónica terminal. Me lo mandó el urólogo y es más, tenía la costumbre de que lo programaban, ni siquiera te lo pasaban para que tú lo vieras y lo programaras como cirujano, no. Hay una sonda de Tenkov programada por nefrología. Y ya, pues ya yo llegué al quirófano, ahí estaba el paciente, todavía cubierto, etcétera. Y ya me dije, bueno, pues ya tenemos todo, sí, ya listo para operarlo, el paciente lo bloquearon, etcétera. Y entonces me fui a lavar, le dije a la señorita, a la enfermera circulante, por favor, hágale usted el aseo al paciente y le pone una sonda vesical. Cuando me estaba yo lavando, llega la enfermera ahí al lavabo y me dice, oiga, doctor, ¿y por dónde quiere que le ponga la sonda? ¿Por dónde quiere que le ponga la sonda? Le digo, pues, ¿por qué no ha visto usted por dónde se orina? ¿Verdad? Dice, a ver, venga usted y dígame por dónde. Y ya ahí a medio lavar me fui a asomar y lo descubrí. Oye, no tenía orificio uretral anterior este cuate. Y tenía una hipospadia, pero mínima, una cosa puntiforme. Y claro, esto obviamente congénito, ¿verdad?
es lo que tuvo al paciente, lo que lo llevó, pues, a una insuficiencia renal crónica terminal, porque el paciente prácticamente llevaba 40 años sin poder orinar un buen día tranquilamente, ¿verdad? Total, ya a ver, le dije, pues a ver, vamos a ponérsela aquí por la hipospadia y nada, y entonces pues ya estaba un urólogo ahí que estaba desocupado, le dije, oye, hazme un favor, ponle una sonda. Ya fue, le dilató el orificio de la hipospadia y por ahí le puso la sonda. Y ya yo le puse el catéter. Y luego le salí a hablar con los familiares y le digo a la mamá, oiga señora, ¿cómo es posible que usted haya dejado que su hijo estuviera sin orinar 40 años? Le digo, ¿por qué no lo llevó a un servicio? Dice, doctor, estuvo aquí hace mucho tiempo en el hospital, aquí nació, aquí lo vieron, y dijeron que no, eso después se le iba a componer solito. Así es que esa fue una sonda uretral puesta por una hipospadia. Vaya, pero eso no fue lo peor. Ya le puse su catéter de Tenkov y todo, le fijé la sonda ahí en la hipospadia que el urólogo le había hecho dilataciones con Beniquez y con candelillas, quién sabe qué, y ya lo pasé al servicio con sus indicaciones. Al otro día llegué para verlo, ¿verdad? Y le digo a la señorita, oiga, ¿qué cama tiene el paciente que operé ayer de un catéter de Tenkov? Y me dice, ¿cuál? Y ya me dio el nombre, le dije, ese. Dice, ya lo dio de alta el urólogo. ¿Ya lo dio de alta? Hoy sí. Dice, sí, nada más nos dijo antes de que se vaya, quítenle la sonda de fuera. Nada más imagínate, ¿verdad? Por eso hay en una parte de un video dice, por favor, checar el paciente que busque operar, sea el que le va a poner la sonda, sea el que le tiene que poner la sonda y cómo. Se las paso al costo. Hay brutalidades que hace uno, ¿verdad? Y la mía fue no haber hecho una revisión del paciente. Los pacientes para operar uno los revisa personalmente, pero les había dado la maña en el hospital de que el servicio de nefrología decía, necesita catéter, y le hacían firmar y programaban y te aparecía programado. Este paciente ya lo tiene usted programado para ahorita para operar. Y no, nunca debe